Pero antes de poder dar los últimos pasos en estos cálculos y poder comparar y relativizar los resultados, vamos a ver algunas pistas importantes a la hora de establecer y definir las escalas y valores de cada uno de los intervalos, ¿vale? Lo que hemos hecho en los ejemplos anteriores con la probabilidad y con el impacto. En primer lugar, utiliza siempre que puedas valores objetivos, que tengan significado para tu empresa. Por ejemplo, porcentajes sobre otras magnitudes como ventas, el EBITDA, etc. O incluso apóyate si puedes en los conceptos de materialidad de la auditoría externa de la empresa si tu empresa está sometida a la misma, ¿vale? Y esto te dará homogeneidad en los valores. Construye las matrices con la colaboración de otras áreas, en especial con el área de finanzas y el resto de las áreas de control, de gestión de riesgos, etcétera, de tu compañía. Cuantas más personas y áreas participéis, más fácil será posteriormente explicar los resultados y hacer que todo el mundo los entienda y los asuma como suyos. Tercero, sé coherente con el establecimiento de los intervalos, que no sean ni muy grandes ni demasiado pequeños, porque al final, si no, lo que te va a ocurrir es que todo va a caer en los intervalos del medio y eso tampoco es muy homogéneo. Cuarto, aunque todavía no lo hemos visto en el curso, sí que hemos ido hablando de ello a lo largo del mismo. Debes tener siempre en perspectiva, en tu mente debe estar siempre presente el apetito de riesgo de tu compañía y las categorías de objetivos a las que corresponden los eventos de riesgo que estás analizando. En quinto lugar, debes matizar los resultados de tus riesgos inherentes, sobre todo en la parte del impacto, con elementos que para ti, para tu empresa, signifiquen líneas rojas. Es decir, si por ejemplo, dentro de tu apetito de riesgo no hay cabida para sanciones en temas de blanqueo de capitales, pues entonces cualquier evento relativo a este riesgo automáticamente le debes conceder un impacto muy alto, sin necesidad de realizar ningún tipo de cálculo sobre el impacto potencial o sobre el económico. De igual modo, te recomiendo matizar los impactos a la luz de las posibles consecuencias reputacionales que puedan tener determinados eventos. Te pongo el ejemplo de una empresa que realiza vertidos prohibidos y contamina aguas. Quizás el riesgo de que eso ocurra sea bajo y además el impacto económico derivado de una posible multa o sanción, pues a lo mejor tampoco es significativamente muy alto sobre sus resultados. Pero actualmente, con la sensibilidad que hay y el poder multiplicador de las redes sociales, quizás deberías matizar los resultados, matizar estos números y aumentar el riesgo inherente de estos eventos. ¿Vale? Siguiendo esta metodología, al final tendrías una matriz del tipo que hemos visto. Tendrías tus probabilidades segmentadas por valores, como vemos en la imagen que estamos compartiendo. La probabilidad de menor o igual a 10% sería baja, igual a 1. Entre el 10% y el 50% sería media, igual a 2. Entre el 50 y el 75, alta, igual a 3. Y mayor del 75, muy alta, igual a 4. Y lo mismo ocurriría con el impacto, también lo hemos visto, ¿vale? Los impactos de valor menor o igual a 10 euros serían bajos y le daríamos el valor 1. Los impactos entre 10 y 50 euros tendría un valor medio, le daríamos el valor 2. Entre 50 y 90, valor alto, le daríamos el valor 3. Mayores de 90, muy alto, valor 4. Organizar la información de manera matricial te permitirá utilizarla de manera muy útil para la toma de decisiones y para la asignación de recursos y el consumo de estos. A la matriz que hemos visto anteriormente, la imagen que estábamos compartiendo anteriormente, le podemos añadir la información relativa, por ejemplo, al proceso de la compañía en la que se produce cada uno de los eventos de riesgo. De esta manera tendríamos en las columnas proceso, evento de riesgo, probabilidad, impacto, riesgo inherente. Por ejemplo, el proceso sería, como vemos, la cancelación de los derechos ARCOS y el evento de riesgo en ejecutar la orden recibida del cliente en el plazo establecido. Veremos más adelante toda la parte relativa a la identificación y descripción de procesos. Pero como puedes imaginar, pues en esta matriz podríamos incluso añadir, si nuestra organización trabaja de esta manera, la información relativa a procesos y subprocesos. Exactamente igual que antes, pues añadiríamos una columna más en la cual el subproceso pues sería, no lo sé, ejercicio de los derechos ARCOS, ese sería el proceso, subproceso, cancelación de datos. Y el evento de riesgo, no ejecutar la orden recibida del cliente en el plazo establecido. De esta manera, pues para cada proceso, subproceso, tendríamos la información relativa al número de eventos de riesgo que tienen,
a su valoración en términos de impacto, su valoración en términos de probabilidad, su valoración en términos de dicho de riesgo inherente. En esta matriz, en esta forma matricial, podemos incorporar toda la información que queramos. Hay otra información que a lo mejor sería útil y es asignar este evento de riesgos a una categoría de riesgos genérico, ¿vale? Que luego nos permitiría agrupar la información. Por ejemplo, en este caso podríamos identificarlo como que se trata de un riesgo de tipo de cumplimiento. Añadiríamos una nueva columna en la cual diríamos pues, proceso, subproceso, evento de riesgo, probabilidad, impacto, riesgo inherente, y añadiríamos esta nueva información como el tipo de riesgo. En esta matriz podemos añadir toda la información que queramos. Lo importante es que la mantengas dentro de un orden controlado, ¿vale? Cuanta más información tengas, más rica será lo que puedas ofrecer y más fácil te será agrupar la información para proporcionarla a niveles más ejecutivos, pero también debes mantenerla de manera controlada, ¿vale? Las posibilidades de construir esta matriz son absolutamente infinitas, ¿vale? Al final, el objetivo es que tú puedas comparar y relativizar el nivel de riesgo de todos tus procesos y subprocesos, que luego seas capaz también, si es necesario, compararlo entre distintas geografías, si operas en distintas geografías, o compararlo con otras compañías también en algunos casos, ¿vale? Recuerda, por favor, que de momento seguimos hablando siempre de riesgo inherente y que, por tanto, estos valores de riesgo que ves aquí no tienen en cuenta ningún tipo de respuesta, ningún tipo de análisis y de respuesta que podamos implementar para mitigar, eliminar, transferir el riesgo, sino que representan el valor del evento de riesgo por el mero hecho de ejercer la actividad. Lo último que vamos a ver en este apartado es la referencia que siempre debes tener en cuenta respecto al apetito de riesgo. Yo creo que lo hemos nombrado ya en varias veces en el curso previamente y veremos cómo definirlo más adelante. Pero siempre debes tener en cuenta el valor relativo del apetito de riesgo para cada categoría de eventos, ya que te dará la referencia concreta sobre el valor de cada uno de los eventos y sobre la validez de las respuestas que estemos proponiendo o poniendo en marcha en cada uno de los casos, ¿vale? Vamos a ver en algunas imágenes ejemplos más concretos para tener una matriz un poco más aplicable.